Muy buenas tardes, mis queridos alumnos. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre el recurso extraordinario de casación correspondiente al tema número 6. Como decía en videos y audios anteriores, hemos hablado de los recursos. Recursos, hablamos en general, qué se entendía por recurso, y decíamos que el recurso tiene doble instancia. Una instancia que se hace por ante el tribunal de primera instancia, un recurso que se ejerce por ante la segunda instancia para ante la sala de casación penal del más alto tribunal de la República. Aquí, en la tarde de hoy, vamos a ver la segunda instancia del proceso en cuanto a los recursos. Vamos a hablar un poco de la diferencia entre un recurso y el otro, para que por favor, mis queridos alumnos, ustedes estén muy pendientes y mosca, ojo con ello. La diferencia, el tiempo, qué podemos entender por un recurso, qué podemos entender por el otro y qué podemos entender por este recurso extraordinario de casación. Decíamos al inicio del famoso recurso de revocación, que ese en la oportunidad se podía ejercer en dos fases, o dentro de la audiencia para que el juez lo decidiera allí mismo, o fuera de la audiencia dentro de los 3 días. Luego hablábamos del recurso de autos, que decíamos que se hacía dentro de los 5 días siguientes, una vez publicada la decisión, y que el juez estaba en la obligación de notificarle a la contraparte para que ellos dentro de los 3 días pudiesen ejercer la impugnación a ese recurso que habían intentado la contraparte. Luego tenemos el recurso de apelación de sentencia, más no sentencia definitiva, en virtud de que la sentencia definitivamente firme no tiene recurso alguno. Esto se hacía dentro de los 10 días siguientes, contados a partir del día siguiente de la notificación o publicación del cuerpo entero de la sentencia, o una vez que se diera el lapso de los 10 días que establece la ley, entonces empezaban a correr dentro del día siguiente, es decir, para el día 11º. ¿Ok? Dicho esto, entonces, ahora nos corresponde. Ya hay una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, por el Tribunal ACUEN, por el Tribunal Superior Jerárquico, y tampoco compartimos esa decisión. Entonces allí cabe lo que llamamos nosotros el recurso extraordinario de casación. Los lapsos, los tiempos son totalmente diferentes. Una vez que la Corte de Apelaciones dicta una sentencia en la cual modifica, en la cual confirme o en la cual desecha totalmente la decisión de primera instancia, ojo, y que no haya autorizado la realización de un nuevo juicio con otro tribunal diferente al que dictó la sentencia, entonces es allí cuando se puede ejercer el recurso extraordinario de casación por ante la sala de Corte de Apelaciones, para ante la sala del más alto tribunal de la República, como es la sala de casación penal. Una vez que se notifica o se publica la sentencia, empiezan a correr, fíjate, ya no son 3 días, no son 5 días, no son 10 días, no son 15 días. 15 días, ojo, mucho cuidado, si el imputado o el acusado está allí presente. Si no está presente, empieza a correr los 15 días una vez que el juez le notifica personalmente a el encausado dentro de este proceso. Dentro de estos 15 días, la contraparte que no esté de acuerdo con el recurso ejercido tiene 8 días para que ejerza el recurso de impugnación a ese recurso extraordinario de casación. Una vez terminados estos lapsos, los 10 días, los 15 días más los 8 días, el juez de Corte de Apelaciones tiene que presentar elaborar el cuaderno de incidencia o el
pendiente, perdón, y dentro de las 48 horas debe enviarlo a la corte, perdón, a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, quien dentro de los 15 días siguientes, una vez que le da entrada, va a ver si admite o no admite. Él, como en los recursos anteriores, tienen que ver primero si tiene el legitimato, es decir, que la persona que está ejerciendo el recurso está legitimado para él. 2, que ese recurso sea de verdad recurrible. Y 3, que se haya hecho en tiempo hábil. ¿Qué quiere decir tiempo hábil? Los famosos 15 días que acabamos de hablar. ¿Ok? Dicho esto, si eso es admitido, tiene que ver también otra cosa, que lo hayan fundamentado en un escrito que conste de 3 partes, una parte narrativa, una parte emotiva y una parte de petitorio, y una argumentación jurídica sobre los elementos que considera la parte que está ejerciendo el recurso que no comparte con la decisión emitida por el Tribunal de Corte de Apelaciones. De ser esto así, de cumplirse estos supuestos o estos principios o estos parámetros que establece la ley, la Sala de Casación Penal empieza a convocar para la audiencia, que debe ser no menor de 15 días ni mayor de 30 días, para ellos ver todo lo relacionado al acervo probatorio que hayan probado o que hayan promovido las partes, y una vez que termine la audiencia, pues lógicamente que ellos pueden tranquilamente tomar una decisión. Ojo, ustedes deben saber por qué se llama corte o sala de casación. Si ustedes ven las 6 salas que componen o que está estructurado el Tribunal Supremo de Justicia, solo hay 3 salas de casación: la sala de casación civil, la sala de casación social y la sala de casación penal. ¿Por qué se llama sala de casación y no como la sala constitucional, la sala electoral o la sala político-administrativa? Porque es que ellos casan la sentencia. Y por eso es que al momento de que nosotros entremos en materia a conocer este recurso, vamos a hablar un poquito de la historia. Si bien es cierto que yo no voy a preguntar eso dentro de los exámenes, no menos cierto es que está dentro del temario y nosotros debemos conocer un poco la historia. ¿Por qué estamos nosotros estudiando Derecho? ¿Por qué yo me llamo Luis Ortiz? Porque debemos conocer la evolución histórica de lo que es el recurso o los recursos para llegar al más alto Tribunal de la República. Entonces, ahora vamos a leer un poco lo que es la historia de la Corte Suprema de Justicia, pasando por todas sus etapas hasta llegar a lo que es hoy en día el Tribunal Supremo de Justicia. Dicho esto, entonces, una vez realizada la audiencia, la Sala de Casación puede dictar su propia sentencia, y es por eso que se llama Sala de Casación. Puede casar la propia sentencia dando un pronunciamiento, pero siempre y cuando no desfavorezca a el imputado o al acusado que está recurriendo en este momento. Dicho esto, entonces vamos a entrar en materia. Ya más o menos tienen usted noción de lo que es ello, y entonces vamos a ver qué podemos entender nosotros y contra quién vamos a ejercer el recurso. Tema 6. El recurso extraordinario de casación. Este recurso de casación, como medio extraordinario de impugnación, se produce en ambos efectos: contra la sentencia definitiva, ojo, mas no definitivamente firme, que incurren en errores de juicio o de actividad expresamente señalados en la ley, pues acata el fondo y la controversia, es decir, ataca el fondo y la controversia y puede cambiar totalmente la decisión que viene de la Corte de Apelaciones. Como ya tenemos más o menos noción de lo que es el recurso,
vamos a hablar sobre la naturaleza y la historia de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia. Voy a leerlos, como les dije anteriormente, esto no va a ir para los exámenes, pero sin embargo debemos cumplir con lo que establece el temario de este semestre. Dice, la Constitución de 1811, primera de América Latina, que proclamó la independencia completa del rey o separación del rey de España, adoptó para el Estado venezolano la forma federal. Por eso yo no sé si han visto ustedes la Constitución, creo que sí, porque creo, no estoy seguro, que ustedes vieron 2 semestres de Derecho Constitucional, deben saberse al pie de la letra y casi que al caletre los 350 artículos que contiene la Constitución de la República, más las 19 transitorias, más la derogatoria, más la enmienda que hicieron por debajo de mesa y que nadie se dio cuenta. Entonces, dice, creó la primera Corte Suprema de Justicia. La Constitución de 1819 prevé la Corte Suprema de Justicia, formada por 5 miembros, denominados ministros, cuando eso no nos decían o no se les decía magistrado. Hoy en día se le dice magistrado a Raimundo y a todo el mundo, como en el derecho. A todos no hemos terminado nosotros de presentar el último examen y cuidadito si nos dicen, por ejemplo, Luis Ortiz, y no me dicen, doctor, me voy a molestar muchísimo. Yo no sé por qué es esto, pero eso es aquí en Venezuela, lo mismo pasaba allí. En aquel entonces nos decían eran ministros o miembros y no magistrados como hoy. Pero ya hoy a todo el mundo le dicen magistrado y si no le dicen magistrado se molesta. ¿Ok? Con carácter vitalicio, propuesto por el presidente de la República a la Cámara de Representantes y por esta al Senado para su elección. En 1830, sancionada por el Congreso Constituyente de Valencia, luego de la disolución de la Gran Colombia, así como las de 1857 y 1858, adopta la forma centralista y crea la Corte Suprema de Justicia, integrada por 5 miembros denominados ministro, un presidente, 3 vocales y un fiscal, tal y cual como está constituida la Corte Penal Internacional, que está constituida por 18 magistrados y por un fiscal que componen la Corte la Corte Internacional de La Haya. Luego la Constitución de 1864, sancionada luego del triunfo de la Revolución Federal, establece el sistema federal, se crea la Alta Corte Federal integrada por 5 miembros electos por el Congreso y propuestos por la legislatura de los estados. En 1876, el Congreso Nacional sancionó la primera ley de casación nacional. Fíjate, ley de casación. Si ustedes recuerdan teoría general del proceso, podrían ustedes recordar las 7 partidas. Recuerda que anteriormente se hablaba era solamente en materia civil y es la partida 7 que es la más importante cuando se habla por primera vez de la ley criminal. Entonces se casa la sentencia para que la Corte de ese entonces, Corte Suprema de Justicia, hoy en día Tribunal Supremo de Justicia, pueda casar y pueda corregir los entuertos que puedan cometer los jueces en el transcurso del proceso. La Constitución de 1881 viene a poner término a esa situación y busca zanjar y en el orden general los inconvenientes que eran suscitados a la acción del gobierno y la administración de una conformación social y política. La forma federal conciliando los principios de esta forma de organización política y de la centralista, esta Constitución era por primera vez la Corte de Casación distinta y separada de la Alta Corte Federal,
y le atribuye el conocimiento de la decisión y el recurso de casación. En la Constitución de 1904 se fusionaron ambas cortes bajo el nombre de la Corte Federal y de Casación calificado el Tribunal Supremo de la Federación de los Estados, integrado por 7 miembros denominados vocales y elegidos por el Congreso. En 1947 se sanciona una nueva constitución, la denominada Corte Suprema de Justicia, y constituye a la anterior de Corte Federal y Casación. Es integrada por 10 miembros, se llaman por primera vez magistrados. Esta constitución consagra la llamada casación de instancia, en virtud de la cual, al declararse con lugar el recurso de casación por infracción de ley, la Corte Suprema decide sobre el fondo de la sentencia casada. El 23 de enero de 1961 surge esta nueva Corte Suprema de Justicia, que tiene vigencia hasta el 20 de mayo de 2004, cuando se constituye una nueva constitución en 1999 y se crea la nueva ley del Tribunal Supremo de Justicia. Se nombran ya no 15 magistrados que habían en aquel entonces, sino ya se llevan a 32 magistrados y se conforman no 5 salas o 3 salas como era antes, ahora eran 5 salas integradas por 5 magistrados, a excepción de la sala constitucional, que está constituida por 7 magistrados. De tal manera pues que entonces el 23 de enero de 1961 se dicta una nueva constitución en la cual se fusionan las dos cortes, federal y de casación, en la Corte Suprema de Justicia. El régimen de transitoriedad culmina hasta que se dicta la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, publicada el 30 de julio de 1976, entrando en vigencia el 1 de enero de 1977, ley que fue derogada mediante la entrada en vigencia de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia del 20 de mayo del 2004, como lo dije anteriormente, y de la cual pues tuve yo la oportunidad de ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Civil, logrando obtener el cargo de vicepresidente de esa sala, hasta que me votaron prácticamente, porque me sacaron un año antes por la conveniencia del gobierno, pero no estamos aquí para hablar política, sino para hablar de la ley, de la Constitución de la República y del recurso extraordinario de casación ante la Sala de Casación del más alto tribunal de la República. Dicho esto, esta historia se la leí porque está dentro del temario y hay que terminar. Hay que acatar las leyes porque nosotros somos los defensores de la ley, del derecho. Y ustedes, mis queridos alumnos, el día de mañana, si consiguen un entuerto o un choque entre la ley y la justicia, debe prevalecer la justicia, y espero que ustedes sean los baluartes de esta gran carrera. Hacer justicia, justicia, justicia y más justicia, porque eso es lo que nosotros queremos. Un pueblo sin justicia es un pueblo totalmente desamparado, es un pueblo a la deriva. Y ustedes son con los que el país cuenta para que el día de mañana hagan prevalecer el derecho, pero vuelvo y repito, entre el derecho y la justicia deben ustedes inclinarse hacia la justicia. Por ahí hay algo que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Cuando yo les digo esto, caminante no hay camino, se hace camino al andar, es porque ustedes deben labrarse, construir su propio camino y ser los verdaderos baluartes del derecho y la justicia. Con ustedes el país cuenta. Ya nosotros estamos de pasada, ustedes están empezando. Así es que, mis queridos alumnos, métanse entre ceja y ceja, porque quiero, porque puedo y porque sé.
Ustedes no se conformen con ser un más o un abogado más del montón. No. Abogados hay muchos. Ya hoy en día hay más abogados que choros. Pero ustedes no se conformen con ser un abogado más, sino que sean los mejores abogados. Y si ustedes son los mejores abogados, ustedes pueden ser los mejores abogados y ustedes saben cómo ser los mejores abogados. Entonces, porque quiero, porque puedo y porque sé. Vuelvo y repito, recuerden esa trilogía de frases: quiero, puedo y sé. Yo quiero ser el mejor abogado de la República. Yo puedo ser el mejor abogado de la República y yo sé cómo ser el mejor abogado de la República. Dicho esto, entonces, ya sabiendo y teniendo claro qué es el recurso extraordinario de casación, vamos a ver cuáles son las decisiones recurribles. Y para ello decimos aquí, decisiones recurribles. Punto 2. El recurso de casación solo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias dictadas única y exclusivamente por la Corte de Apelaciones. Corte de Apelaciones que resuelven sobre la apelación sin ordenar la realización de un nuevo juicio. Por eso les dije al inicio, hice ese bosquejo dentro de lo que nosotros hablamos, el bosquejo de la clase, para poder entrar en materia y tener noción de qué es lo que estamos hablando. Yo estoy bien, ¿ok? Estoy pendiente. Sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral. Cuando el Ministerio Público, ojo, haya pedido o solicitado en la sentencia o en el escrito de pedimento, o la víctima o en la acusación a instancia de parte, más allá de 4 años de pena, tiene derecho al recurso extraordinario de casación. Asimismo, serán impugnadas las decisiones de la Corte de Apelaciones que confirmen o declaren la determinación o terminación del proceso que haga imposible su continuación, o aun cuando sean dictadas durante la fase intermedia o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado una sentencia anterior, tal y cual como lo prevé nuestro artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Estamos claros? Decisiones únicas y exclusivamente dictadas por la Corte de Apelaciones en la que ponga fin al proceso, en la que impida su continuación. Entonces, cabe el recurso, pero hay que hacerlo de manera formal. Tiene que haber un escrito que conste de 3 partes: una parte narrativa, una parte emotiva y una parte de petitorio y de sustento jurídico, de hecho y de derecho. Motivos, no como esa canción por ahí, motivos, que es muy buena, un bolerito creo que ella, para bailar así pegadito, pero aquí vamos a bailar pegadito también, pero en los exámenes. Recuerda, el día jueves a las 6 de la tarde tenemos un examen y creo que es oral. Tienen que estar pendientes ustedes del internet, porque al que llame y no conteste está out. ¿Saben lo que es out, no? Fuera. Tiene chance para el próximo examen. Ok, motivos. Así pues, el recurso de casación podrá fundarse en violación. ¿Violación a qué? A la ley. Por falta de aplicación. ¿Falta de aplicación de qué? De la ley. Por indebida aplicación. ¿Indebida aplicación de qué? De la ley. Y por errónea interpretación. ¿De qué? De la ley. Todo es la ley. Pero para ello tenemos nosotros entonces que recordar lo importante que son los principios procesales y garantías procesales y constitucionales contenidas en la norma adjetiva, en estos famosos primeros 23 artículos y los artículos de la Constitución de la República que les señalé. Ahora, si ustedes tienen un poquitico de tiempo y se aprenden los 518 artículos del COP y los 350 artículos de la Constitución, Dios, ahí no hay con quien pueda enfrentarse a ustedes, porque serán los mejores. Estoy seguro y convencido
que por ahí van ustedes. Ok, dice, cuando el precepto legal que se invoque como violado constituye un efecto de procedimiento, el recurso solo será admisible, ojo, oído, si el interesado ha reclamado oportunamente tiempo hábil. ¿Lo recuerdan? Su subsanación, salvo en los casos de infracción y garantías constitucionales o las producidas después de la clausura del debate. Artículo 452 del COP. Garantías del acusado. El acusado, por ser el deber jurídico, debe tener todas las garantías que establece la Constitución de la República y las leyes. Y están así, que si el magistrado se equivoca en una norma constitucional en favor del imputado, siempre y cuando se compruebe que fue una equivocación y no lo hizo adrede, no puede ser tomado por el fiscal del Ministerio Público para perjudicarlo a él. ¿Ok? Fíjate todas las garantías que tiene. Dice garantía del acusado. La violación de las garantías que solamente hayan sido establecidas en favor del acusado no podrá hacerse valer por el Ministerio Público con la finalidad de obtener una decisión en perjuicio de aquel. Artículo 453 de nuestro COP. Cabe resaltar, todavía me queda, cabe resaltar que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia debe en primer término pronunciarse sobre la admisión del recurso, observando para ello el cumplimiento de los siguientes o de ciertos parámetros. 1. Ojo, mucho cuidado, oído el tambor. Los presupuestos del recurso, si son recurribles, la sentencia, si hay legitimación y si fuere oportuno. Y hay un cuarto, fíjate, hay un cuarto para el recurso extraordinario de casación, que es un escrito de interposición, donde diga, yo no estoy de acuerdo con esta sentencia, ciudadano juez de Corte de Apelaciones, y por lo tanto anuncio que voy a ejercer el recurso extraordinario de casación, tal y cual como lo prevé nuestra Constitución de la República y nuestra norma adjetiva. ¿Ok? Entonces, 1, legitimación. 2, tiempo oportuno. Y 3, el legitimatio. Y 4, que haya un escrito de interposición. Otro, los requisitos formales de interposición, en caso de ser basados en los motivos señalados por la norma, si se exponen los motivos por separado con indicación de la infracción y los preceptos legales, indicando la parte del fallo que se debió revisar y que no fue revisado. Ojo, esto es cuando nosotros vamos a ejercer el recurso y vemos que hay cualquier cantidad de fallas. No podemos agarrarlas, todas esas fallas, todos esos preceptos, todas esas violaciones y meterlas en un solo saco y hacer una sola denuncia. No. Porque si tú las metes en una sola denuncia, solamente le van a tomar una sola denuncia. Tienen que hacerlo una por una, cuantas veces o cuantas denuncias existan en ese proceso. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Si llegasen a haber dudas y preguntas, eso es fácil. Ustedes le hacen llegar a saber a la delegada o a través del chat y yo las recojo y prácticamente en un audio se las voy a responder una por una para que aclaremos los puntos. Asimismo, se destaca que si la sentencia declara con lugar el recurso fundado en la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal, el Tribunal Supremo de Justicia dictará una decisión propia sobre el caso, en tanto que para ello no sea necesario un nuevo debate. Creo que con eso está claro. Es allí, fíjate, la ratificación, lo que les venía diciendo anteriormente, de que la Sala de Casación puede crear su propia sentencia y dictarla cuando existe errónea interpretación de la ley. Ahora sí, errónea interpretación de la ley. Ok, vamos a unos comerciales y ya regresamos. Ok.